Los fans del MMA están acostumbrados a ver cosas bastante desagradables cada semana, pero hay algunos momentos que hacen que incluso los estómagos más fuertes se revuelvan. Hoy he reunido algunas escenas que definitivamente te harán retorcerte en tu asiento, así que sin más preámbulos, vamos directo a ello. Pongamos el escenario. 21 de noviembre de 1993, McNichols Sports Arena. El público no sabía si estaba viendo una película o una snuff movie. Entra Gerard Gordeau, un experto holandés en sabate que parecía un villano de una película de acción de los años 80, y Taylor Tully, un coloso del sumo de 410 libras proveniente de Hawái. Tully parecía un objeto inamovible, Gordeau parecía un palillo, pero cuando sonó la campana, el palillo se convirtió en un misil guiado. Tully cargó, resbaló y por una fracción de segundo quedó sobre una rodilla. En el MMA moderno, el árbitro intervendría. En 1993, Gordeau vio una oportunidad para lanzar una patada de fútbol que haría sentir celoso a Cristiano Ronaldo. Crack. Si ves la grabación, un pequeño proyectil blanco cruza la cámara. Eso no fue un fallo en la Matrix, era el diente de Tully. No solo se cayó, fue expulsado de su boca a 60 millas por hora. La leyenda dice que el diente realmente aterrizó en la mesa de los comentaristas. Imagina ser Kathy Long o Bill Wallace intentando mantener un tono profesional mientras un pedazo del cráneo de un hawaiano está al lado de tus notas. Ese fue el momento en que el mundo se dio cuenta. Oh, esto no es lucha libre, esto es muy real. Avancemos a 2014, el deporte ya es profesional. Y luego está Yoel Romero. El hombre es un fenómeno de la naturaleza, esculpido en granito cubano. Está peleando contra Derek Brunson y es una guerra agotadora. Pero cuando la pelea entra en el tercer asalto, algo orgánico sucede. Romero termina a Brunson con un brutal ground and pound, pero cuando la cámara hace zoom, el mundo nota una mancha oscura y sospechosa en la parte trasera de sus shorts morados. Romero afirmó que era solo sudor. Escucha, Joel, yo he ido al gimnasio. El sudor es transparente. Eso era un tono diferente de Soldier of God. Es la única vez en la historia de la UFC en la que el campeón parecía necesitar un Soldier of Charmin. Khabib contra Conor no fue solo una pelea, fue una guerra religiosa, un choque cultural y una vendetta personal envueltos en un solo pay-per-view masivo. El trash talk había ido demasiado lejos. Khabib atacó un autobús con una carretilla. Khabib quería aplastar su corazón. La pelea en sí fue una clase magistral de Khabib. Dominó a Conor, lo hizo rendirse, pero cuando el árbitro separó a Khabib, el águila no voló a su esquina. Miró al compañero de equipo de Conor, Dillon Danis, quien había estado provocando desde el borde. Khabib lanzó su protector bucal y saltó por encima de la jaula como un villano de Batman. Aterrizó entre el público y se desató el caos total. Dentro de la jaula, los compañeros de Khabib entraron y comenzaron a golpear a un Conor aturdido. Fue un motín de 360 grados. La seguridad fue superada. Dana White estaba perdiendo la cabeza. Era la noche más grande en la historia de la UFC y terminó con el campeón siendo escoltado por la policía mientras los fans le lanzaban latas de cerveza. Fue feo, fue violento y fue el final más caótico de un evento deportivo en el siglo XXI. En el reino animal hay reglas. En la UFC existe la regla post-campana. Cuando suena la bocina, te detienes, vas a tu esquina, tomas agua. Paul Sentex Daly decidió que esa regla era más una sugerencia. UFC 113, Montreal. Daly estaba peleando contra el rey de las caras golpeables, Josh Koscheck. Koscheck había pasado 15 minutos llevando a Daly al suelo, susurrándole cosas dulces y probablemente insultos al oído. Cuando la pelea terminó, Koscheck se alejó celebrando su victoria. Daly, impulsado por una furia británica pura y sin filtrar, caminó detrás de él y lanzó un gancho de izquierda. Fue un movimiento cobarde. El árbitro, Dan Miragliotta, tuvo que derribar a Daly como un linebacker. El rostro de Dana White se volvió de un tono de rojo que la ciencia ni siquiera ha nombrado. En la conferencia de prensa posterior, Dana no solo despidió a Daly, lo borró. Nunca volverá a pelear en la UFC, dijo Dana, y lo cumplió.
Daly se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no puedes controlar a tu demonio interno durante 5 segundos más. Si la UFC es un laboratorio limpio y organizado, Pride FC era un laboratorio clandestino donde mezclaban químicos solo para ver qué explotaba. Les encantaban las peleas Freak Show. El punto máximo de esta locura fue Daiju Takase con sus 169 libras y Emmanuel Yarborough, un gigante del sumo de 600 libras que parecía poder comerse a Takase como un aperitivo. La pelea fue una pesadilla. En un momento, Yarborough quedó encima de Takase. No era una pelea de grappling, era una misión de búsqueda y rescate. Takase estaba literalmente desapareciendo entre los pliegues de la piel de Yarborough. Se podía ver el pánico en los ojos del luchador japonés, el miedo de convertirse en el primer hombre en la historia en morir por muerte por aplastamiento. Pero aquí está el giro. El cardio de Yarborough duró lo mismo que un propósito de año nuevo. Después de 10 minutos intentando navegar la masa del gigante, Takase encontró su momento. Yarborough colapsó por agotamiento y Takase comenzó a castigar su cabeza con golpes. El gigante cayó, la montaña fue movida, fue una victoria para cada persona pequeña que alguna vez fue aplastada por su hermano mayor. En Ultimate 96, Tank peleó contra Carl Worsham. Tank era una potencia de malas intenciones. Durante un clinch contra la reja, Tank no buscó un derribo, no buscó una rodilla. Decidió ver qué tan lejos podía lanzar a un humano de 200 libras. Agarró a Worsham e intentó literalmente lanzarlo por encima de la jaula del octágono hacia el suelo de concreto. Si el pie de Worsham no se hubiera quedado enganchado en la malla, habría aterrizado de cabeza en la primera fila. La imagen fue aterradora. Parecía una escena de un videojuego con errores. Esto obligó a la UFC a darse cuenta de que, a medida que los atletas se volvían más fuertes, la jaula tenía que ser un contenedor, no una plataforma de lanzamiento. Antes de que la UFC se convirtiera en un fenómeno global, era básicamente una pelea de gallos humana. ¿Reglas? No necesitamos esas reglas. En UFC 4, Keith Hackney, el matagigantes, enfrentó a Joe Son, quien, irónicamente, más tarde iría a prisión por crímenes muy oscuros. Hackney atrapó a Joe Son en el suelo en un front headlock. Luego decidió que la forma más rápida de llegar al corazón de un hombre era a través de, su entrepierna. Hackney comenzó a lanzar una serie de golpes descendentes directamente a los testículos de Joe Son. Era legal. El árbitro solo observó. El público se horrorizó. Tuvieron que pasar 3 años más para que la UFC dijera, oigan, tal vez no deberíamos permitir que conviertan las partes íntimas de alguien en puré. Fue el momento definitivo de ouch en la historia del deporte. Los momentos más difíciles de ver, esos de necesito mirar hacia otro lado pero no puedo, en la historia del deporte. Las fracturas de pierna. Comenzó con Anderson the Spider Silva. En UFC 168, enfrentó a Chris Weidman en una revancha. En el segundo asalto, Silva lanzó una patada baja característica. Weidman la bloqueó, levantando la rodilla para encontrarse con la espinilla. Snap. El sonido fue como un bate de béisbol rompiéndose en un estadio silencioso. Cuando Silva apoyó el pie, su pierna se convirtió en un fideo, se dobló, se plegó, cayó gritando un sonido que aún me persigue en mis pesadillas. El Spider era humano después de todo, y su leyenda se rompió junto con su tibia. Pero el universo no había terminado de ser cruel. 7 años después, Chris Weidman, el hombre que rompió a Silva, entró a la jaula contra Uriah Hall. A los 17 segundos, Weidman lanzó una patada. Hall la bloqueó. Snap. La misma lesión. Al mismo hombre que se benefició de ella años antes. La pierna de Weidman se envolvió alrededor de la espinilla de Hall como si fuera de goma. La ironía era tan grande que parecía una tragedia griega. Y luego, como si los dioses del MMA estuvieran aburridos, McGregor sufrió un destino similar contra Dustin Poirier meses después. Ver la pierna de un hombre perder su integridad estructural en resolución 4K es algo que no puedes olvidar. Te recuerda que cada vez que estos tipos entran en esa jaula, están literalmente a 1 centímetro de un desastre que puede cambiarles la vida. No es solo un deporte, es una apuesta con tu propio esqueleto.